Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 15 de julio del año 1099, los ejércitos de la llamada Primera Cruzada toman la ciudad de Jerusalén. Aquí habría que empezar precisando varias cosas. En primer lugar, el término cruzada y el término primero, porque en realidad quienes participaron en esa expedición brutal y violenta, de donde se combinaba lo político con lo religioso, ni sabían que eran cruzados, ni sabían que era la primera cruzada. De entrada, porque el término cruzada no se utilizó hasta mucho más adelante. Los historiadores contemporáneos hablan de iter, fundamentalmente, que significa en latín salida o expedición, y esto en todo caso eran expedicionarios. A pesar de que ellos, sí es cierto, cruzaban cruces y se identificaban por el signo de la cruz, pero la expedición no se llamó cruzada hasta mucho después. Y en segundo lugar, mucho menos sabían que era la primera de las cruzadas. En realidad, para ellos era en todo caso el iter con mayúscula, es decir, la gran expedición para rescatar los supuestos lugares sagrados, es decir, la supuesta tumba de Jesucristo en Jerusalén, que habría estado amenazada por el poder de los musulmanes, que por cierto, desde el año 638 estaban allí, y verdaderamente fue en 1095 cuando finalmente se va a producir esta tardía expedición para rescatar los lugares sagrados del cristianismo. En fin, lo que ocurrió fue entonces que, a pesar de que esta expedición terminó en una victoria de los europeos, en una serie de masacres espantosas, entre ellas la que produjeron en Jerusalén, y en el establecimiento de una serie de puestos coloniales en toda esa zona del actual Medio Oriente, esa expedición, que fue por cierto la primera expedición colonial de Europa, esa expedición se tradujo en una victoria inmediata, pero los musulmanes no eran precisamente muchos, empezaron a reaccionar, empezaron a tratar de recuperar sus tierras, y justamente por eso hubo que hacer entonces otras expediciones, otros iter, otras expediciones, otras cruzadas, de tal manera que la cifra de cruzadas se fue alargando y esta se convirtió en la primera. Los propios historiadores no hayan que hacer con las cruzadas, porque finalmente en esos siglos siguientes hubo cruzadas a cada rato. Y hubo todo tipo de cruzadas, no solo cruzadas contra los musulmanes y contra los judíos, sino cruzadas contra los propios cristianos o cruzadas contra los llamados pueblos paganos del norte de Europa. Si hubo expediciones llamadas cruzadas que fueron justamente a todo el norte de Europa, Escandinavia, Prusia, etcétera, etcétera. Hubo la famosa cruzada contra los albigenses y hubo cruzadas de niños, cruzadas de pastorcitos, y hubo más adelante cruzadas contra los turcos, de tal manera que la cifra de cruzadas puede llegar aproximadamente a unos 50. Sin embargo, los historiadores se limitan a contar unas cuantas, particularmente hablan de 7, 8, 9 cruzadas, y fundamentalmente de las 4 o 5, las 5 primeras, que son las consideradas cruzadas numeradas. De ahí en adelante las otras 3 o 4 o 5 no las numeran. Es un verdadero pastel con las cruzadas. Lo importante de esta cruzada es que esta cruzada fue sin duda la expedición más grande, más importante y más masiva de todas las que se llevaron a cabo con fines similares. Contó con la complicidad de los emperadores de Bizancio, que se sentían amenazados por los turcos que se habían apoderado del Asia Menor y ellos querían recuperarla, y por ello le pidieron ayuda al Papa, y por supuesto con el llamado que hizo el Papa a ir a rescatar el Santo Sepulcro. No participaron los reyes de Europa porque casi todos estaban excomulgados o peleados con la Iglesia, pero sí participaron nobles, pequeños nobles, desde grandes terratenientes hasta pequeños nobles, y también participaron campesinos. El Papa y la Iglesia se las arreglaron para ofrecerle indulgencias de todo tipo a los cruzados. Así sacaron de Europa una gran cantidad de pobres, de delincuentes, de bandidos, de ladrones, de asaltantes y de nobles desesperados por tener tierras que no tenían acceso a las tierras, y con el argumento de que iban a rescatar los lugares sagrados y apoderarse de esos lugares sagrados, se les ofreció incluso la indulgencia de que si morían peleando, morían en combate, matando, asesinando, hicieran lo que hicieran, pero bien lejos de Europa, iban a ir al cielo directamente. La llamada Primera Cruzada en realidad fueron 2 cruzadas simultáneas, una la que llaman Cruzada de los Pobres, que no era tanto de los pobres, sino que también había mucha pequeña nobleza allí, cabezada por Pedro el Ermitaño,
que se caracterizó por el antijudaísmo que practicaron en buena parte de su recorrido, matando y masacrando a las poblaciones judías de toda la Renania, con el argumento de que para qué iban a ir tan lejos a buscar enemigos de Cristo si los tenían en la propia Europa. Y la cruzada de los grandes jefes militares, de los grandes terratenientes, que fue la que logró realmente estos éxitos. Y finalmente, después de varias batallas y de varias matanzas, se logró el 15 de julio de 1099 apoderarse de Jerusalén. Esta fue verdaderamente una de las matanzas más criminales, más horrorosas que se hayan llevado a cabo en la historia temprana europea, porque si nosotros vemos esta matanza con los parámetros de la época, en ese entonces no habían aviones, no había bombas, ni bombas atómicas, ni había fósforo blanco, ni había ametralladoras, ni había granadas, sino que todo se resolvía con espadas y con lanzas. La destrucción que produjeron los cruzados en Jerusalén fue algo tremendo, algo horrible. Ellos mismos, los propios cronistas, dicen que la sangre les llegaba hasta las rodillas. Asaltaron mezquitas, asaltaron hasta los templos cristianos, mataron, violaron mujeres, niños, ancianos, destruyeron prácticamente casi toda la ciudad, mataron a la mayor parte de la población, tanto árabes como judíos. Árabes y judíos que vivían en perfecta coexistencia, en verdadera situación de paz. No había todavía el Estado de Israel, no existía el sionismo tampoco, y sobrevivían en unas condiciones de perfecta libertad religiosa de los musulmanes y los judíos, considerados ambos como enemigos de la Iglesia Católica y con derecho, pues, los cruzados de masacrar y matar a quien fuera, porque eso les garantizaba el cielo. Esa matanza espantosa que permitió entonces la construcción de estos primeros asentamientos o protectorados o reinos cristianos europeos en tierras del cercano Oriente, se expresó fundamentalmente en esa matanza espantosa que fue la toma de Jerusalén, un día como hoy de 1099, y que representó entonces la culminación, después de casi 4 años, de esa cruzada convocada por el Papa Urbano II en noviembre del año 1095 en Clermont-Ferrand. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.